Soy Ignacio Casielles, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy hoy la bienvenida al seminario virtual Acceso a la Justicia en Personas Privadas de Libertad, que es organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión de 2021. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 16 años, en los cuales se han elaborado y presentado cerca de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Acceso a la Justicia en Personas Privadas de Libertad, que ha sido desarrollada por Pablo Carbacho y Catalina Droppelman del Instituto de Sociología, Jimena Marcasolo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y María Jesús Fernández, quien es investigadora externa. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan. Alejandro Díaz, director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Ana María Morales, directora de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, y Patricia Pérez, consejera del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Les cuento que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, les quiero entregar algunas recomendaciones. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Les sugiero además seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes, para que así el público también pueda leerlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacerlas a los panelistas y a los académicos. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora vamos a dar inicio al seminario. Para empezar, invitamos a Pablo Carbacho, académico del Instituto de Sociología, a presentar los resultados de la investigación. Adelante, Pablo. Gracias, Ignacio. ¿Se ve bien el PowerPoint? Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Quiero agradecer a Políticas Públicas UC por este concurso, que me parece que es una excelente iniciativa para generar evidencia y desarrollo académico con mirada de políticas públicas. Quiero agradecer también a los panelistas por estar hoy día comentando este artículo, y sobre todo a las coautoras de este artículo, Jimena Marcasolo, Jesús Fernández y Catalina Droppelman, que hoy día no puede estar con nosotros. Hoy día yo voy a hacer una breve exposición del artículo. En ningún caso esto es un resumen del artículo, porque Políticas Públicas UC nos pide que demos más espacio a los comentarios que a la exposición del artículo mismo, y en ese sentido es un barrido general de lo que hicimos, pero obviamente el artículo va a quedar a futura disposición para poder verlo en detalle. A grandes rasgos, estos son los 4 temas que vamos a ver. Yo voy a tratar de enfocarme en los resultados y en la parte final de la propuesta de política pública. Primero, solo para encuadrar lo que se hizo, nosotros teníamos como objetivo general proponer recomendaciones y lineamientos para la política pública de acceso a la justicia para personas privadas de libertad adultas, y acá esto tiene varias cuestiones que merece la pena ser destacadas. Primero, estamos hablando de personas privadas de libertad, no estamos hablando de una política pública para todo el sistema penitenciario, y se trata de una política pública para personas adultas. Por una cuestión de orden y de capacidades de este estudio, descartamos otro tipo de población, como serían la justicia juvenil. En primer lugar, nosotros nos propusimos describir el recorrido y el estado actual del acceso a la justicia, y esto no voy a entrar en detalle en esta presentación, simplemente menciono ahora que es un espacio respecto del cual no hay mucha información, y como son todos los temas carcelarios, todo lo que se ha intentado hacer está profundamente invisibilizado,
y no existen fuentes muy confiables, no existen las fuentes originales de lo que se intentó hacer, y básicamente eso es lo que de alguna manera mostramos en este apartado del artículo. En segundo lugar, teníamos como objetivo desarrollar un marco teórico que permitiera entender y aplicar la idea de acceso a la justicia en contextos de privación de libertad, y esto puede sonar un poco novedoso, porque en general los marcos teóricos, la literatura de referencia es algo que antecede a los resultados, pero a nosotros nos parecía importante desarrollar un marco teórico porque efectivamente no existe mucha literatura, prácticamente inexistente la literatura que vincule el acceso a la justicia en contextos de privación de libertad. Cuando hay algo, generalmente tiende a tratarse de justicia penitenciaria, es decir, de los problemas penales que se suscitan a propósito del cumplimiento de la pena. Como vamos a ver, nosotros estamos proponiendo ampliar esa mirada a problemas de justicia en general. Porque entre otras cosas, creer que la población privada de libertad solo tiene problemas penales es un acto completamente arbitrario. En tercer lugar, nosotros nos planteamos describir los problemas justiciables y las necesidades jurídicas que enfrenta la población privada de libertad adulta, y finalmente proponer recomendaciones. Entonces, respecto al marco teórico, nosotros partimos de ciertos supuestos, pero como mencionaba, el primero es que existe una visión restrictiva de los derechos de las personas privadas de libertad, como es bien sabido, como de hecho la Corte Interamericana se ha hecho cargo en algunas resoluciones, se ha entendido injustamente que la privación de libertad importa la privación de otros derechos, y esto no está en ningún caso justificado bajo el sistema de normas nacionales e internacionales que nos rigen. En segundo lugar, existe una tensión, y esto quizá sociológicamente nos parece que es fundamental entenderlo, entre los fines contradictorios o incompetencias que uno podría encontrar respecto de Gendarmería. Gendarmería, como sabemos, tiene necesidades institucionales, su propia misión institucional habla de la seguridad y de la rehabilitación, y por lo tanto hay fines institucionales que se encuentran en tensión. Y acá rescato una sentencia que es de otro país, pero que me parece que es gráfica. Era una sentencia que hablaba a favor de la restricción de derechos, y que señala que mientras los presos disfrutan de muchas protecciones de la Constitución que no son fundamentalmente inconsistentes con el encarcelamiento en sí mismo o incompatibles con los objetivos de la privación de libertad, el encarcelamiento conlleva la circunscripción o la pérdida de muchos derechos por ser necesarios para acomodar las necesidades institucionales y los objetivos de las instalaciones penitenciarias, particularmente la protección y la seguridad interna. Si bien es difícil que encontremos una sentencia en Chile que explicite eso, esta yo creo que es parte de la mirada y de la cultura penitenciaria. Básicamente la protección y seguridad interna de las cárceles exige, demanda, restringir derechos de la población privada de libertad. En ese contexto también nosotros partimos de la base de que la población penal se enfrenta a problemas justiciables como cualquier persona. Nosotros tendemos a creer que la población privada de libertad solo tiene problemas penales, como señalaba, que surgen a partir de su condena, pero también la verdad es que tienen problemas relacionados al derecho de familia, tienen problemas comerciales, tienen problemas laborales, se enfrentan, como todo el mundo, a una infinidad de problemas que incluso uno podría decir se encuentran agravados en el contexto de la cárcel. Y nosotros también partimos de una mirada del acceso a la justicia que es desde abajo, por decirlo así. Nosotros partimos de la base de los problemas de las personas y no partimos desde la clásica mirada propia del mundo más legal, que tiene que ver con la institucionalidad jurídica. Como vamos a ver, los abogados, como solucionan los problemas, generalmente son la punta del iceberg, y los datos muestran que son generalmente la solución menos buscada, y también hay literatura que muestra que muchas veces son parte de las soluciones menos eficientes. Ahora, ¿por qué es importante mirar estos problemas de acceso a la justicia en personas privadas de libertad? Esta cita creo que lo resume bien. Las personas desfavorecidas disponen de menos recursos
y son menos capaces de evitar o mitigar los problemas. Además, los problemas justiciables tienen un efecto aditivo, lo que significa que la experiencia de los problemas aumenta la probabilidad de que se produzcan otros, agravando la desventaja. Básicamente, la literatura muestra que los problemas son transversales a la población. Sin embargo, las consecuencias negativas las sufren los grupos más desaventajados, y en ese sentido la población privada de libertad, como probablemente uno de los grupos más desaventajados de la sociedad chilena, exige que miremos sus problemas más allá de los problemas penales. Para entender esto, nosotros hacemos una distinción que nos parece que es crucial, que es la distinción entre necesidades legales y problemas justiciables. Y como dice la cita, si el problema son las necesidades legales insatisfechas, la solución son más servicios legales. Si son los problemas de justicia no resueltos, se abre un abanico más amplio de opciones. ¿A qué apunta esta distinción? Generalmente hemos pensado los problemas que tenemos en la vida diaria como problemas que requieren de soluciones legales. Desde la academia al menos siempre, o generalmente por la preeminencia del mundo legal, se ha entendido que los problemas se resuelven con tribunales, con abogados. Cuando un problema requiere ser resuelto con tribunales y por abogados, estamos hablando de una necesidad legal. Cuando el problema puede tener otras vías de solución distintas, estamos hablando de problemas justiciables. Y esto es importante porque, como dice esa cita, los problemas justiciables admiten otras formas de resolución. Por ejemplo, la justicia vecinal es una forma de resolver muchos de los problemas de justicia de las personas. Existe la justicia restaurativa, muchas veces las personas resuelven sus problemas solo con asesoría o solo con información, por lo tanto pensar que los problemas siempre tienen que resolverse con abogados es una mala solución para la realidad y para las cosas que quieren las personas. Como les decía, los datos muestran que rara vez las personas deciden ir a tribunales, rara vez las personas deciden ir a un abogado. Bueno, acá profundizamos un poco en esta idea de las lógicas, las tensiones institucionales en conflicto, y también la particularidad de que significa tener un problema en la cárcel. Porque lo que para cualquier persona en la vida diaria es un problema con su vecino, con un banco, con una casa comercial, de retail, etc., para alguien que está en la cárcel es un problema generalmente contra el Estado. Por lo tanto, la simetría en que se encuentra la persona privada de libertad es gigante, y por lo tanto eso hace que los problemas dentro de la cárcel tengan muchas particularidades, como vamos a ver a continuación. Entre otras cosas, como se señala en el artículo, primero está la jerarquía y las lógicas que permean las relaciones y la vida en la cárcel. No solo están los problemas o las tensiones institucionales que se mencionaron, sino están las propias cultura carcelaria que tiene una cierta narrativa que a veces es contradictoria, que impide que las personas movilicen el derecho, pero además nos enfrentamos a una población privada de libertad que tiene una acumulación de desventajas sociales gigantes, que llegan con más problemas y necesidades jurídicas, y que en muchos casos presentan desventajas cognitivas, problemas de salud mental. Todo esto hace que el acceso a la justicia sea mucho más complejo en la cárcel. Además, los problemas justiciables, que como mencioné, son parte de la realidad de todas las personas, también tienen una característica distinta dentro de la cárcel. ¿Por qué? La población privada de libertad generalmente tiene más necesidades previo al ingreso a la cárcel, tiene más problemas financieros, tiene problemas de derecho a familia, alimentos, etc. Pero además, a propósito de la cárcel, del encarcelamiento, tiene una serie de otras necesidades. Son las típicamente penales, como el traslado penal, las visitas, el contacto con los seres queridos, problemas de familia, abusos, problemas disciplinarios dentro de la cárcel, violencia, etc. Y además tiene una fuente importante de nuevos problemas que surgen a propósito del egreso de la cárcel, principalmente la discriminación laboral, la búsqueda de vivienda, deudas que quedaron sin pagar durante la estadía en la cárcel. En general, estos son, por decirlo así, dimensiones del acceso a la justicia que
típicamente se han mencionado para las personas no privadas de libertad, pero el ejercicio que hicimos acá fue trasladarlo a la vida en la cárcel, y uno de esos tiene que ver con la búsqueda de información, la vía de acción más básica del acceso a la justicia. Las personas generalmente lo que buscan es apoyarse en otros, consultar y buscar información, y esta búsqueda se ve radicalmente modificada durante el encierro. Obviamente la búsqueda de ayuda en otras personas se encuentra restringido, y por lo tanto la ayuda se reduce a familiares, compañeros y compañeras de reclusión. La búsqueda de información, y como vamos a ver más adelante, las fuentes de información es la regla general en la cárcel, y esto se suma a las pocas habilidades que muchos de los internos y las internas tienen para, por ejemplo, generar procedimientos escritos. Respecto de la asesoría y de la representación, hay falta de voluntad política para proveer servicios, hay incapacidad de los presos para identificar sus problemas. En el caso de la defensa penitenciaria hay sesiones breves, sin privacidad interrumpida y con limitación de horario. Esto tiene que ver con las condiciones de la cárcel más que con una falta de voluntad de la defensa penitenciaria. Y respecto de los mecanismos para resolver los problemas, también operan ciertas creencias que operan como obstaculizadores respecto a los procesos legales. Como bien sabemos, parte de la cultura carcelaria es su rechazo a la institucionalidad formal legal, pero a eso se suma la incomprensión acerca de derechos y consecuencias, y la falta de mecanismos para la resolución de conflictos. Dentro de las barreras típicas está la capacidad. Ahí voy a empezar a ir un poco más rápido porque me di cuenta que ya se me fue la mitad. Pero existen una serie de fuentes que hacen que la movilización del derecho sea más restringida, entre otras cosas la sensación de no tener derecho a exigir justicia por haber cometido un delito. Lo voy a resumir en eso, pero obviamente hay otras fuentes que tienen que ver con la cultura carcelaria. Las tensiones y conflictos entre las lógicas de distintas organizaciones que operan dentro del sistema, y lo que se traduce en conflictos rutinarios, como les mencionaba, en la limitación de horarios, básicamente en la poca capacidad que tiene la cárcel para proveer de las condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho. Las otras barreras que se mencionan en la literatura tienen que ver con los intermediarios, la exposición a abogados inescrupulosos, personal sin conocimiento, entre otros. Y por último, esta cultura de oposición al staff y al sistema de justicia que ya se ha mencionado. Algunos resultados. Primero, nosotros lo que hicimos fue entrevistamos a distintas personas, ex privados o privadas de libertad, a personal de gendarmería, a personas familiares de privados o privadas de libertad, representantes de organizaciones que trabajan con privados de libertad, entre otros. Y además lo que hicimos fue analizar bases de datos de la defensa penitenciaria histórica del año 2012 a la fecha, y el estudio, la línea de base del estudio de reinserción de mujeres que se hizo en el Centro Justicia y Sociedad. Y a partir de eso pudimos tener una mirada inicial de los problemas justiciables de la población privada de libertad adulta. Voy a mencionar rápidamente algunas, pero uno de los problemas que más resalta obviamente tiene que ver con las condiciones materiales y económicas. Las condiciones mínimas de habitabilidad son inexistentes, no hay recursos para comer, dificultades para acceder a artículos básicos de higiene, y todo esto se menciona también ha sido agudizado por la pandemia. La encomienda también se menciona como un espacio de mucha arbitrariedad de gendarmería, donde se pierden cosas, donde se ponen obstáculos, sobre todo para aquellos condenados por la ley 20.000 de drogas, pero sobre todo es un espacio donde gendarmería, según los entrevistados, hace y deshace arbitrariamente. Las visitas también tienen grandes limitaciones. Se mencionan prácticas profundamente desiguales entre población penal femenina y masculina. Habría ciertas libertades respecto a la población masculina que las mujeres no tendrían, y en ese sentido se encuentran sus visitas conyugales mucho más restringidas. Como vamos a ir viendo también, hay muchas diferencias
que hacen que el género sea algo fundamental para proveer de opciones de acceso a la justicia. Bueno, ahí como menciono respecto a las visitas, no hay condiciones para recibir visitas, y eso tiene un correlato en el estudio de reinserción de mujeres, donde se mencionan que dentro de las razones para no recibir visitas tiene que ver con el costo de la visita, con la imposibilidad de ser visitada en el horario, el hecho de no querer ser visitada o vista en la cárcel. Es decir, la propia cárcel impone ciertas restricciones para que las mujeres no sean visitadas, y como sabemos, el contacto o mantener el contacto con los seres queridos es uno de los predictores para una reinserción exitosa o no. Por lo tanto, en ese sentido, las visitas parecen ser uno de los problemas justiciables de mayor relevancia en la población privada de libertad. Respecto a la salud, bueno, hay falta de atención médica, no hay atención para el consumo problemático de drogas y alcohol, hay maltrato. Como menciona un entrevistado, dice, extrañamente, a pesar de que no había psiquiatra y muy pocos psicólogos, hay un índice, una cifra estratosférica de más de 12.000, digamos, fármacos que son medicados a los presos, que son los farmacodrogas, o sea, clonazepam y todas estas pastillas que dan a las personas que están con problemas mentales. Es decir, no solo se presenta una falta de atención médica, sino una atención médica deficiente, peligrosa, podríamos decir, con excesiva prescripción de fármacos. Entre otras cosas, se mencionan los problemas con gendarmería, se reporta corrupción, violencia y arbitrariedad. Y en contraste, el estudio de reinserción de mujeres, el 85% declara estar de acuerdo con que el trato del personal de la unidad es respetuoso, y el 76% de las mujeres encuestadas declaran estar de acuerdo con recibir apoyo del personal penitenciario. Y esto se puede explicar porque cuando uno desglosa estos datos y los cruza con la edad, vemos que los grupos de mayor edad reportan una mayor percepción de buen trato, a diferencia de aquellos grupos de menor edad donde se reporta una sensación de peor trato y de menor apoyo. Esta diferencia etaria en el grupo de mujeres se ve en varios índices también, como vamos a mencionar. Bueno, los problemas de familia, en general los problemas penales no se mencionan, pero sí se hace un énfasis importante en los problemas de familia. Respecto de esto se demandan especialistas, y acá es donde encontramos ciertos vacíos del sistema de justicia en general, porque definitivamente no hay ninguna oferta de soluciones, de asesoría, de apoyo respecto de temas de familia. Cuando la hay, tiene que ver con ciertos convenios, con proactividad de algún defensor penitenciario, pero en general, institucionalmente, no hay una respuesta respecto a los temas de familia. Y por último, la reinserción se menciona como la necesidad más importante, donde la falta de intervención termina agudizando los problemas de la población y marginando todavía más. Y aquí también nuevamente el estudio de reinserción muestra que del total de mujeres solo el 50% era elegible por el monto de su condena, es decir, condenas cortas no son elegibles para programas, y eso ya sabemos que es un grave defecto. Y dentro del total de elegible, solo un 52% había postulado beneficio. Este porcentaje nuevamente varía conforme a la edad. Bueno, dentro de las vías de acción se menciona el apoyo de las duplas psicosociales. Respecto a gendarmería se menciona que nuevamente como un espacio de arbitrariedad, que en general gendarmería interviene cuando ya es demasiado tarde, cuando no se ha hecho nada y los problemas se han agudizado. Y se menciona que gendarmería tendría toda la autoridad para hacer y deshacer problemas. Como se menciona ahí, y si estáis por tráfico, todo es a cambio por plata. Hay un trato distinto dependiendo de tu solvencia económica. Esto también tiene un correlato en los requerimientos de la defensa penitenciaria que analizamos. Están mal las fechas, pero de 2012 al 2021, solo el 2,8 de ellos tuvo como origen gendarmería. Y eso también es un indicativo de cuál es el nivel de involucramiento de gendarmería con los problemas de la población que debiese custodiar y cuidar. En general, ¿a quién se acude? Bueno, las organizaciones sociales se mencionan
frecuentemente, pero acá también hay una contradicción. Los datos de los requerimientos de defensa penitenciaria muestran que solo un 0,1 de los requerimientos tuvieron como origen a organizaciones sociales, no así a familiares. Cerca del 14% fueron presentados por familiares, es decir, generalmente, si no es la defensa penitenciaria, los mismos privados de libertad, es la familia quienes presentan los requerimientos por algún tipo de necesidad de los privados de libertad. Y respecto a la defensoría, una persona de la Defensoría Penitenciaria también nos dice que es un sistema, es una máquina de moler carne, y como también lo muestra sus datos, tendría algún correlato con los requerimientos de defensa, ya que solo un porcentaje menor para ser una institución que se dedica a esto son presentados por la misma defensa penitenciaria. Bueno, respecto del acceso a la información como gran barrera, les decía, la desinformación es la regla general, y esto también se muestra en que los requerimientos, en general, una gran proporción, casi la mitad, más de la mitad no llega a una tramitación efectiva, en parte porque no cumplen los requisitos para ser presentados. Es decir, hay un desconocimiento de las formalidades para poder presentar requerimientos, y eso pareciera ser la regla general dentro de la cárcel. Las fuentes principales en ese sentido son Facebook y las organizaciones de la sociedad civil, y en ese sentido también la defensa penitenciaria tiene poco alcance y no logra brindar asesoría e información a una buena parte de la población privada de libertad. Y en ese sentido la educación penitenciaria pareciese ser fundamental. Entonces, como yendo hacia las conclusiones, lo primero es que se observa es que existe una fragmentación en la provisión de soluciones. Ahí menciono rápidamente todas las formas institucionales que de una u otra manera intervienen en los problemas justiciables de la población privada de libertad. Está la defensa penitenciaria que se ha mencionado, los consejos técnicos que resuelven problemas muy sensibles de la población privada de libertad, y a pesar de ello solo están compuestos por personal de gendarmería del recinto, es decir, es un espacio donde de todas maneras podrían abrirse las voces, las autorizadas para opinar, para resolver, porque se trata de los temas que son más sensibles de la población privada de libertad. Están las comisiones de libertad condicional, la corporación de asistencia, que tiene un rol bastante limitado, básicamente continúa aquellos casos que son condenados bajo el procedimiento antiguo, pero fuera de eso, y al parecer, junto con algunos convenios con la Defensoría Penitenciaria, no tiene un rol más presente. El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el Poder Judicial con sus visitas, que sabemos que están llenos de problemas, hay mucha literatura que muestra parte de esos problemas, en parte relacionados con la forma en que recopilan la información, la falta de estandarización, el hecho de que no pasa nada con esa información que recopilan, entre otras cosas, y por último la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal del Ministerio de Justicia. Esto solo para arribar a dos conclusiones. Por un lado, las materias no penales no tienen cabida ni existencia institucional dentro de la cárcel. Incluso tratándose, y esta es la segunda conclusión, de cuestiones penales o relativas al cumplimiento de la pena, no existe un continuo de servicios legales, fragmentándose la provisión de justicia. Y esto es fundamental porque para una población con desventajas, con faltas de información, en algunos casos con desventajas cognitivas, entre otras, la fragmentación, como la que vemos, es básicamente una forma de negar la justicia. Entonces, la primera medida que nosotros proponemos es bastante obvia y básica, que es conocer los problemas, los problemas justiciables. No es posible pensar en servicios legales ni en ningún tipo de política pública seria si es que no tenemos una medida de la demanda potencial. Y para esto existen encuestas a lo largo del mundo que se han hecho en población general. De hecho, nosotros en el centro hicimos una para Chile también, para la población general, y que pueden ser replicadas con las diferencias necesarias para la población privada de libertad, porque sin esa medida de la demanda potencial no tenemos cómo saber bien cuál es la oferta que requerimos.
Esta encuesta que debiese hacer para conocer la demanda potencial debiese ser además complementada con información cualitativa para explorar las dinámicas y obstáculos de poblaciones específicas, población LGTBI, población migrante, tercera edad, entre otros, como la literatura muestra y lo señalamos en el artículo, las dinámicas de justicia, los caminos que siguen las personas son muy diferentes dependiendo del tipo de problema, también de las características específicas de ciertas poblaciones. En ese sentido también es importante que cualquier forma en que uno quisiera conocer los problemas justiciables de la población privada de libertad debe tomar en cuenta la etapa de la vida, y en esto también hay literatura, porque sobre todo en la cárcel la etapa inicial, la etapa intermedia y la final son dinámicas totalmente distintas y las formas en que se enfrentan a la cárcel son totalmente distintas. Los procesos identitarios en la cárcel también se van modificando dependiendo de la etapa. Por lo tanto, es relevante desarrollar estudios longitudinales que midan no solo la prevalencia, sino los procesos de búsqueda y acceso a la justicia. En tercer lugar, nosotros creemos que tiene que haber un continuo de servicios legales, una instancia que pueda proveer tanto de información como de representación, apoyo social, promover alternativas a los mecanismos formales, entre otros. Nosotros en este pequeño gráfico lo que mostramos es básicamente los elementos del acceso a la justicia o el viaje del acceso a la justicia, como se ha llamado. Parte con un problema que tiene que ser reconocido, la conciencia respecto de ese problema, la reivindicación, la adjudicación y su cumplimiento, y para eso se requieren de ciertas capacidades. En base a esto, nosotros desarrollamos unas propuestas que por el tiempo no voy a poder profundizar mucho, pero que básicamente lo que hacemos es distinguir problemas justiciables en problemas penales o relativos a la reinserción, administrativos, civiles o de familia, y problemas internos a la vida de la cárcel. Y en el otro eje está las tres grandes etapas que mencioné antes: la conciencia legal, el desarrollo de capacidades, la existencia de canales de información, fuentes de asesoría, y por último los mecanismos de denuncia, solución de conflictos y adjudicación. Para resumir este cuadro, lo que nosotros básicamente proponemos es darle una centralidad importante a la Defensoría Penitenciaria junto con la Corporación de Asistencia Judicial. Creemos que la Corporación tiene una misión institucional pendiente en este sentido, y que operen como una especie de ventanilla única. Oficinas permanentes dentro de los recintos penitenciarios, por ejemplo, con la instalación de un servicio telefónico legal, y que existan además agentes restaurativos. El segundo componente, en varios aspectos que pueden ver acá, tiene que ver con la instalación de la justicia restaurativa como un mecanismo para no solo resolver problemas, sino también para dar fuentes de asesoría, para informar. Creemos que de esa manera muchas de las tensiones de la vida en la cárcel pueden aminorar. Respecto a la conciencia legal, creemos que ese es un rol en temas penales y de reinserción le cabe principalmente a la Defensoría Penitenciaria. El Ministerio de Justicia debiese desarrollar además un reglamento comprensivo de todas las materias. Como sabemos actualmente, toda la regulación de la vida en la cárcel está dispersa, totalmente difusa, en miles de circulares, protocolos y oficios y otro tipo de herramientas legales de gendarmería, y es necesario que esto se compile de una manera. Y siempre acá estamos pensando en un escenario factible, no quisimos ir muy lejos para proponer una ley de ejecución o las típicas soluciones, porque creemos que por ahora más vale avanzar en medidas que sean realizables en el corto plazo que en medidas que han demostrado ser de difícil implementación. Bueno, en las materias civiles y de familia, la Corporación de Asistencia Judicial claramente tiene el rol que jugar. Y en cuanto a los organismos internos, a los problemas internos, ahí sí es donde creemos principalmente en los agentes restaurativos, y entre otras cosas en mecanismos de justicia restaurativa. A nivel de mecanismos de denuncia y solución de conflicto, básicamente acá lo que hay que hacer es activar los mecanismos que existen. Yo creo que aquí el Poder Judicial tiene un deber importante
toda la reclamación judicial ha sido obviada de alguna manera, porque se ha entendido muchas veces que los problemas de gendarmería son problemas administrativos y por lo tanto no tienen el nivel o el rango de ley y por lo tanto no pueden ser conocidos por la justicia. Creemos que eso tiene que cambiar y ahí lo que proponemos tiene que ver con lineamientos desde la Corte Suprema para el conocimiento de los juzgados de las cuestiones administrativas penitenciarias. Por último, algunas consideraciones finales. Como he venido señalando, las estrategias tienen que ser específicas para cada grupo de población existente dentro de la cárcel. Los mecanismos, los obstáculos, las dinámicas, las identidades son distintas y por lo tanto es necesario que las estrategias sean distintas. En segundo lugar, los datos que nosotros hemos logrado recopilar muestran claramente que las necesidades de la población privada de libertad femenina difieren fuertemente de otras poblaciones, al menos de la masculina, y en ese sentido también debiese atenderse de manera diferenciada. Como la literatura muestra, si bien los problemas justiciales son transversales, sus consecuencias y dinámicas difieren dependiendo de los grupos específicos. Por último, creemos que pueden haber diferencias importantes en las dinámicas propias de los recintos públicos y privados. Es una materia que no logramos abordar dentro de la investigación, pero sí pueden traducirse en diferencias importantes a la hora de buscar soluciones, buscar asesoría y mecanismos de adjudicación. Eso, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Vamos a dar inicio al panel de comentarios. Les cuento que los invitados y las invitadas tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación y ahora van a tener 10 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas de los académicos. Vamos a comenzar con Alejandro Díaz, quien es abogado y se ha desempeñado como abogado jefe en el estudio Menares y Compañía y también en la dirección jurídica de la Municipalidad de La Florida. Hoy es director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, de la que anteriormente también fue jefe del Departamento Jurídico. Adelante, Alejandro. Gracias, Ignacio. Primero que todo, buenos días a todos y a todas, y agradecer la invitación a comentar este estudio muy interesante respecto del acceso a la justicia en las cárceles. Como primera cosa, quisiera mencionar dos extractos del estudio que me llaman mucho la atención. El primero, el acceso a la justicia en personas privadas de libertad ha sido escasamente estudiado. Luego dice, el acceso a la justicia no tiene cabida en el contexto de la cárcel. El acceso a la justicia en este último tiempo ha estado en boga en nuestro país, en atención a lo que hemos ido conociendo y se ha ido modificando la estructura de nuestro país con la creación de una convención constitucional donde expuse en la Comisión de Sistemas de Justicia sobre el acceso a la justicia y hablamos respecto de cuál sería el nuevo paradigma de cómo se debería enfrentar en una nueva constitución el acceso a la justicia. Y ahí creo que hizo eco en la convención el hecho de hablar ya no de personas de escasos recursos, porque la Corporación de Asistencia Judicial tiene una de sus misiones atender a las personas de escasos recursos, o sea, estamos hablando de un aspecto netamente económico, sino pasar un aspecto de hablar de personas vulnerables. La vulnerabilidad no amplía el aspecto donde pueden intervenir los servicios públicos, donde puede intervenir el Estado en ayuda de todas las personas, no solamente de un aspecto reducido de la población. Y en este estudio se muestra claramente la serie de desventajas socioeconómicas, de infraestructura, de conocimiento, capacitación, estudio, respecto a que vive la población penal y el entorno de la población penal. En virtud de ello, creemos que el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia a comienzos de este año, con la creación de un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, puede venir a dar
una solución a este y otros problemas que existen actualmente, porque es efectivamente, como señala el estudio y como lo señaló Pablo, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, que es la que me toca dirigir, hay 4 corporaciones de asistencia judicial en el país, divididas por diferentes regiones. Tenemos asistencia a los internos de las cárceles. Tenemos un convenio con el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y tenemos otros convenios con Gendarmería o la Defensoría Penal Pública para atender a los diferentes centros de la región metropolitana, y tenemos también uno en la región de Rancagua. Pero efectivamente nosotros ahora brindamos el acceso a la justicia a través de estos convenios o a través de nuestra participación en gobierno en terreno, que vamos generalmente con el registro civil, Defensoría Penal Pública, y brindamos el acceso a la justicia. También nosotros, al momento de presentar y ofrecer nuestros servicios a los internos, también nosotros tenemos problemas que van más allá de nuestra capacidad o coordinación interna que podamos tener para poder ayudarlos. Nosotros internamente podemos hacer derivaciones a los diferentes centros para que familiares o ellos mismos puedan tener el acceso a la justicia en materias de familia, en materias civiles. Un año que es normal para poder medir, que fue el año 2019, nosotros tuvimos más de 1.700 atenciones a internos, cayendo el año 2020 alrededor del 20%, con todas las complejidades que tuvo la pandemia. Pero nosotros también tenemos el problema, por ejemplo, por decir uno, que cuando vamos a una cárcel y necesitamos realizar algún tipo de papeleo, necesitamos contar con un notario que vaya al lugar. Y si no está el notario, ¿cómo se certifica la efectividad de la firma, etcétera, etcétera? O los poderes que son necesarios de hacer. Entonces, no cabe ninguna duda que para afrontar este y otros desafíos que tiene nuestro país para el acceso a la justicia, debemos tener una nueva institucionalidad más robusta, una institucionalidad transversal, que sea de Arica a Punta Arenas, que nos pueda brindar una idéntica prestación de servicio. Nosotros el día de hoy, como corporaciones de asistencia judicial, por un programa liderado por el Ministerio de Justicia, que ustedes lo deben conocer, que el programa Mi Abogado, que brinda asesoría a niños, niñas y adolescentes que están en régimen de internación en el Sename o en familias de acogida. Nosotros ahí brindamos un acceso a la justicia integral. No solamente al niño lo representa un abogado, sino que también tiene la asesoría de un psicólogo y la asesoría de un trabajador social, que no solamente lo ve a él, sino que atiende a su entorno. Yo creo que no cabe ninguna duda que el nuevo acceso a la justicia, lo que viene hacia el futuro, estamos hablando de servicios netamente integrales. Pablo lo señalaba y el estudio lo recoge. En general, los abogados vemos una parte muy reducida del problema, y que somos altamente eficaces cuando estamos en una situación de judicializada o en ámbitos extrajudiciales que pueden ser más bien acotados, no sé, una transacción. Pero cuando estamos hablando de abordar un proceso, darle poder solución real al problema, estamos hablando de una atención integral. La participación necesaria de un trabajador social, de una trabajadora social, para que pueda brindar nuevas herramientas, funciona muy bien. Así lo hemos podido constatar también con la asesoría que se le da a los adultos mayores, donde también una dupla, trabajador social y abogado, son los que lo asesoran a nuestros trabajadores sociales. Coincido con el estudio que la fragmentación de los servicios no ayuda. Una barrera también que existe al momento de acceder a la justicia es claramente que las personas desconocen sus derechos, desconocen a qué pueden acceder y a quién le pueden preguntar un abogado. Por ejemplo, a veces ellos tienen un problema que es de familia porque quieren un divorcio, quieren tener una relación directa regular con su hijo, visita, y parten preguntando, en la práctica parten preguntando si su caso
que ya está sentenciado con sentencia ejecutoriada pueda ser revisada. Ustedes lo señalan también ahí en el estudio, eso nos pasa habitualmente a nosotros. ¿Se podrá revisar? ¿Se podrá presentar un nuevo recurso? Eso en el contexto actual son valiosos minutos que se pierden por reconocimiento, y tenemos que entrar a una labor educativa de capacitación, que también la hacemos, pero tiene que estar basada en el futuro, en una nueva institucionalidad, en un actuar coordinado dentro de las diferentes instituciones ligadas a la justicia. Un elemento interesante que trae el proyecto de ley de acceso a la justicia, que crea este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, es el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia. Ahí está, se reúne, porque ahí se van a ver, grandes políticas públicas que pueden acceder nuestros ciudadanos, y ir colocando los énfasis donde se necesitan. Un tema nosotros tenemos un plan piloto con el primer juzgado de garantía de Santiago, que es respecto de las curadurías, de poder nombrar curadores a los privados de libertad que tienen algún tipo de discapacidad, generalmente de salud mental. Entonces, qué importante es para el ejercicio del derecho de que esas iniciativas puedan ser transversales y puedan transformarse en políticas públicas. Porque como también lo señala el estudio, en general, desde buen tiempo a esta parte, los énfasis no han estado puestos en el acceso a la justicia de la población penal. Y más bien los énfasis han sido puestos, que es lo que la ciudadanía también lo ha puesto en el primer lugar de su requerimiento, los énfasis han sido más en encarcelar que cómo rescatamos a esa población penal y la reintegramos a nuestra sociedad. Bueno, para ir cerrando, en honor al tiempo, sin lugar a duda, las corporaciones de asistencia judicial el día de hoy, en el contexto de una pandemia, de una vuelta a la presidencialidad con la pandemia, seguimos cumpliendo el rol de acceso a la justicia. Podría ser mejor, podría ser con mayores coordinaciones, podría ser transversal a nivel nacional, sin lugar a dudas. Pero creo que necesariamente para afrontar el futuro del acceso a la justicia nos demanda que no solamente la justicia sea brindada por abogados, sino que tiene que verse de una manera integral, donde otros profesionales también puedan intervenir y donde haya una institucionalidad robusta, nacional, que permita dar políticas claras, de largo aliento, con los recursos, con el financiamiento que eso requiere, para poder dar a esa población y a todo el resto de nuestros connacionales, poder darle el acceso a la justicia que así se requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a seguir con los comentarios de nuestra segunda panelista. Ana María Morales es abogada de la Universidad de Chile, magíster en política criminal de London School of Economics y candidata a doctora en criminología de la Universidad de Leicester. Fue jefa de estudios de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal y jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Actualmente es directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana. Adelante, Ana María. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a poder comentar este interesante estudio. Parto por felicitar la realización de esta investigación al equipo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, a Pablo, a Catalina y a todo el resto de los investigadores. Como sabemos, siempre hay necesidades en el ámbito penitenciario, y una de las necesidades son precisamente el poder conocer a partir de datos empíricos, robustos, cuáles son precisamente las áreas en las cuales se requiere intervenir. Y en ese contexto, esta información y este estudio evidentemente se saluda como algo, digamos, importante.
partiendo un poco con los comentarios respecto del estudio, yo creo que quiero comentar después los hallazgos. Sin embargo, me gustaría poder concentrarme previamente un poco en lo que dice relación con el marco teórico, porque son algunas de las dudas que a mí me surgen, porque entiendo que como comentaristas no estamos invitados solamente a felicitar, sino que también a hacer nuestras sugerencias respecto del estudio, y en aquellas cuestiones que sean plausibles, ¿no es cierto?, a estas alturas de poder quizás revisitar. Y en esos términos, hay una duda que me surge respecto del marco teórico utilizado, que hizo relación con todo esto de los problemas justiciables, que me parece sumamente interesante precisamente porque logra vincular, creo yo, bastante bien todo lo que son las necesidades en el ámbito penitenciario con lo que dice relación con el acceso a la justicia, ¿ya? Yo creo que ese es un marco teórico pertinente. Sin embargo, yo creo que algo que habría que profundizar en el marco teórico es en qué medida esa conceptualización se distancia o se diferencia de lo que son las condiciones carcelarias propiamente tal. ¿Por qué planteo esto? Porque varias de las temáticas que fueron levantadas por el estudio han sido relevadas en estudios anteriores, particularmente lo que hizo relación con condiciones carcelarias levantados por el Instituto de Derechos Humanos. De hecho, está citado dentro de la bibliografía el primer estudio de condiciones carcelarias que realizó el Instituto el año 2012 y que, bueno, a mí me correspondió dirigirlo en su momento por parte de la Fundación Paz Ciudadana, bueno, y Pablo además lo conoce porque también fue integrante en aquella oportunidad del equipo de levantamiento de información. Y claro, y ahí hay cierta tangencialidad, ¿no es cierto?, en las temáticas tratadas. Por ejemplo, si bien el estudio de condiciones carcelarias se enfocaba bastante respecto de condiciones en materia de derecho a la vida e integridad, y ahí se toca con fuerza, por ejemplo, lo que es el uso de la fuerza, digamos, los episodios de violencia, entre otras cuestiones. También se abordaban necesidades de la población privada de libertad en relación a materia, por ejemplo, de salud, de trabajo, acceso a beneficios intrapenitenciarios, acceso a información y ejercicio del derecho a petición, ¿ya? Y eso, ese primer levantamiento que se hizo el año 2012, luego se ha ido sistematizando y evidentemente perfeccionando digamos, en los levantamientos posteriores que ha hecho el instituto con otros estudios, y que de hecho ahora ellos ya han logrado implementar, digamos, todo un sistema de poder de hacer un seguimiento mucho más constante de las recomendaciones efectuadas. Entonces, mi duda surge con esta suerte de cambio de vocablo, ¿cierto? Cuando ya, digamos, o hablamos de la temática de condiciones carcelarias de manera amplia, que no refiere entonces solamente a condiciones de habitabilidad, sino varias de las cuestiones que estamos conversando acá, y que se ciñen bastante con lo que dice relación con las exigencias de los tratados internacionales y las reglas mínimas y todos esos instrumentos internacionales que sugieren ciertas formas en las cuales se tiene que relacionar el Estado, ¿no es cierto?, con el individuo que se encuentra privado de libertad, y en qué medida ese marco teórico construido a partir de dicho instrumento y construido a propósito de las condiciones carcelarias es diferente o colindante con las temáticas de los problemas justiciables, ¿ah? Yo creo que, digamos, hay que hacer un argumento, hay que construir un argumento en torno a por qué el concepto de los problemas justiciables debiera ser abrazado y diferenciado a su vez del concepto de condiciones carcelarias. Yo creo que ahí tienen literatura que ustedes han desarrollado, pero creo que hay que diferenciarlo más, ¿eh? De manera que pueda ser algo que sea abrazado, digamos, por las futuras administraciones, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un punto, hay que hacer un caso, digamos, desde la perspectiva del marco teórico. En ese mismo sentido, en relación al marco teórico, creo que hay otras experiencias de investigaciones, por ejemplo,
realizadas en su momento por Guillermo Sangüesa, estando en Gendarmería de Chile, a propósito de la encuesta de calidad de vida, sumado a la investigación de desempeño moral de las cárceles, que yo creo que es literatura sumamente pertinente, precisamente porque también, de nuevo, tangencialmente toca las temáticas que aquí se han abordado relativas a los problemas justiciables. Entonces, en ese sentido, fuera de diferenciarlo del concepto de condiciones carcelarias, habría que hacer el caso, digamos, de en qué medida también hay que distinguirlo entonces del desempeño moral de las cárceles, entre otros conceptos que, como ustedes saben, ha desarrollado sobre todo Alison Liebling y otros en Cambridge. Entonces yo creo que hay que buscar el cetro particular de los problemas justiciables y hacer el link también con las investigaciones nacionales que se han referido a eso, sumado también, y aquí ya es difícil y espero no caer en el autobombo, digamos, pero también a propósito del estudio de exclusión social de las personas privadas de libertad. O sea, ahí tenemos un tercer concepto, ¿no es cierto?, que es el de exclusión social de las personas privadas de libertad y que tiene mucho que ver con lo que en su momento se hizo en Estados Unidos a propósito del levantamiento que hizo el Home Office en su momento, con esta mirada más panorámica que se trató de instalar sobre la exclusión social a partir del gobierno de Tony Blair, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por eso es pertinente como precisar digamos, cómo se mueve este concepto frente a todos estos que parecen ser recoger uno u otras identidades y aspectos problemáticos que también se levantan en este estudio, y hacer referencia entonces también a qué nos han dicho en los estudios nacionales que han versado sobre esta temática y en qué difieren. Yo creo que en lo que difieren, y puedo ahí pecar de ignorancia específica en la temática de investigación que ustedes están desarrollando, pero difiere precisamente lo que dice relación con un acceso a la justicia, ¿no es cierto?, de una manera mucho más holística, ¿ah? Y que no solamente entonces, como decía Pablo en la introducción del estudio, refiere a las necesidades jurídicas, sino a cómo se enfrenta el acceso en los otros aspectos que también, digamos, influyen en definitiva en cómo se relaciona el individuo que se encuentra privado de libertad con el Estado, que ahí sabemos que han habido varios intentos. En ese sentido también el marco teórico hace una suerte de recorrido respecto a lo que han sido los proyectos particularmente sobre regulación de derechos y deberes de las personas privadas de libertad, también de los intentos por regular tribunales de ejecución penal, que evidentemente son cuestiones bien importantes. Yo creo que ahí el marco teórico habría que refinarlo precisamente orientado a la temática de ejecución penal, porque a veces también parece una suerte de recorrido respecto a las políticas públicas en general, y yo creo que ahí es pertinente decir, bueno, mira, esto es lo que se logró en su momento y esto es lo que se avanzó y no se avanzó en la temática de la ejecución penal, y ahí han habido varias sugerencias que, respecto a las cuales Gendarmería no ha logrado avanzar, como es precisamente por ejemplo, el cómo se utilizan las herramientas que ya están. Pues ya sabemos que una ley de ejecución penal tiene que pasar por el Congreso, que son siempre caminos que requieren un largo trazado para que se lleguen a materializar, pero hay otras formas más digamos, contingentes y pragmáticas de poder hacerse cargo de algunos de los problemas inmediatos, como son, por ejemplo, directamente el que se exija lo que son los procedimientos administrativos, no solamente para ver cómo se relaciona el Estado, la Administración Central de Gendarmería, por ejemplo, con las otras instituciones del Estado, sino también en su relación con los internos, ¿ah? Porque los plazos de los procedimientos administrativos no se hacen valer respecto de la relación con los privados de libertad, digamos, ¿ah? Y yo creo que ahí hay un camino bien importante en términos de acceso a la justicia, si es que uno lo mira de manera más holística, y yo creo que ahí el estudio tiene muchas potencialidades en términos de poder ir desarrollando precisamente esa mirada respecto del acceso a la justicia en las cárceles, aún no necesariamente pensando en esta gran apuesta que son los tribunales de ejecución, que por suerte, digamos, yo creo que todos acá abrazamos y creemos que es súper necesario, pero que sabemos que es un largo camino por recorrer.
En ese sentido, ya pasando a comentar los hallazgos, bueno, yo creo que los hallazgos son sumamente pertinentes, que van en consonancia con otras investigaciones que ya se han desarrollado sobre la materia respecto a las condiciones de habitabilidad, los problemas que se presentan en relación a las encomiendas, a las visitas conyugales, al acceso a la información. Bueno, todos esos temas que ustedes levantaron muy bien y que yo creo que hay ya, digamos, evidencia bastante robusta respecto de los déficits que existen en esta materia, y a partir de eso creo que hay soluciones que ustedes proponen que son súper pertinentes y que hay que desarrollar, digamos. Por ejemplo, todo lo que hizo relación con la justicia restaurativa en las cárceles está teniendo buena evidencia comparada, y yo creo que esa es una forma que ustedes mencionan, que es súper viable de poder ir haciéndose cargo también de los problemas que se dan al interior de las cárceles, porque precisamente a lo que invita es a poner en el centro a lo que dice relación con que las personas involucradas sean capaces de solucionar los conflictos. ¿Ah? Porque en realidad la mayoría de lo que ocurre en las cárceles hoy en día son conflictos además insatisfechos, ¿no es cierto? Porque el agente penitenciario, como ustedes bien ahí lo levantan, en un 50% de los casos lo ignoran, digamos, la solución del conflicto por defectos de forma. O sea, ni siquiera se llega a pronunciar respecto al fondo. Pero eventualmente esquemas mucho más simples de justicia restaurativa a través de, por ejemplo, monitores habilitados en mediación penal que puedan ir dando solución de manera mucho más cotidiana a los conflictos, y en los cuales también las partes, sea el Estado y el privado de libertad, o sea, soluciones entre o sea, conflictos entre los privados de libertad, y que puedan ir las partes ser escuchadas y arribar a una solución que considere ambas perspectivas, ya también desde una perspectiva de la justicia procedimental, ¿no es cierto?, que está mencionada en el marco teórico. Creo que es súper pertinente como forma de solución a propósito de lo que ustedes han mencionado. En esta suerte de, como señalaba Pablo, de viaje en el acceso a la justicia, digamos, como uno de los elementos a considerar dentro del viaje al acceso a la justicia, que por cierto es mucho más que eso, pero creo que es súper importante este elemento que ustedes han relevado sobre la necesidad de buscar otras formas de solución de justicia más allá de las meramente legales, que sabemos que son caminos largos, e incluso con los instrumentos que ya existen, es difícil echarlos a andar, como el tema del procedimiento administrativo en sede de la relación interno-Estado o entre los propios privados de libertad, pero eventualmente estas formas de solución conciliadoras, en las cuales se busca entregar voz a las partes, creo que son formas pragmáticas de dar solución a los conflictos y que pueden ser implementadas sin requerir, digamos, reformas más profundas para efectos de su implementación. Así que bueno, ya con esto termino. Nuevamente felicito al equipo de investigación por la evidencia levantada, y agradezco nuevamente que me hayan invitado a comentar el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Ana María. A quienes están en el público les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del chat. Pero antes de pasar a las preguntas, le vamos a dar la palabra a nuestra última panelista, quien es Patricia Pérez. Ella es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Valparaíso, y tiene también una maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue subsecretaria y ministra de Justicia, y es consejera del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y además recientemente fue electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al igual que lo han hecho Alejandro y Ana María, felicito la iniciativa y por supuesto la instancia de poder conversar un poco acerca de estos aspectos tan interesantes que ustedes levantaron en el estudio. Quisiera dividir mi exposición en dos partes breves, una destacando algunos elementos que me parecen muy interesantes del estudio, y lo segundo referido a algunos aspectos que yo creo que podrían ser mejorados en la forma en que se plantea el mismo. Lo primero, creo que es positivo haber planteado el hecho de que la discusión en general se ha focalizado mucho más en los tribunales de ejecución de pena y la necesidad de una ley de ejecución de pena, que como dice Anita María, que entre paréntesis ya es doctora, así que hago ahí la corrección,
Creo que eso nadie, por supuesto, que lo niega y en cuanto a su necesidad, a su importancia, pero es cierto que de alguna forma la discusión más gruesa o más intensa ha estado dirigida a esos tópicos. Me parece importante haber relevado en el estudio el hecho de que existe un déficit en materia de acceso a la justicia más allá de las medidas que se han implementado, y en particular el hecho de haber hecho esta distinción en tres aspectos, ¿no es cierto?, de la justicia que tiene que ver con las infracciones dentro de, o las situaciones que ocurren dentro de la cárcel, la justicia procedimental y también el acceso a justicia respecto de otras problemáticas que ustedes básicamente las relevan mucho lo que tiene que ver con la problemática de familia, aparte de los temas civiles o comerciales, pero lo grueso, y sin duda alguna, esto también es coincidente con los hallazgos nacionales que tenemos, tiene que ver con materias de familia. También me parece que es bueno el haber destacado el espacio que hay para que la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial o el nuevo servicio el día de mañana actúen conjuntamente respecto de este ámbito que no está captado por la defensa penitenciaria. Yo he tenido el privilegio de trabajar en ambas instituciones y por lo tanto sé que existe no solamente a nivel programático existe una disposición, ¿no es cierto?, y una obligación de actuar, sino también un involucramiento muy sentido y muy profundo de los y las profesionales que trabajan en ambas instituciones, que yo creo que es la clave para poder finalmente hacerlo, porque en el papel pueden existir todas las políticas, pero finalmente yo creo que acá es muy importante la forma en que se involucren los y las funcionarios, y acá me consta que existe todo ese compromiso humano para poder avanzar, y creo que es importante que ustedes ya hayan planteado que existe ese espacio a nivel de, por ejemplo, de un proyecto de presupuesto que se pueda plantear a futuro, en conjunto. También me parece muy importante que hayan relevado, cosa que no es habitual, la situación de los funcionarios y las funcionarias, porque me refiero a gendarmería, porque, y esto lo conecto con lo que decía la Anita, muchos temas que tienen que ver con el trato o de justicia procedimental pasan por una mejor situación, no solamente en materia de capacitación de los y las funcionarias, sino también en la forma en que en las condiciones en que ellos están cumpliendo sus funciones. Me refiero a los turnos, me refiero a, estoy pensando particularmente en las mujeres, las funcionarias, que tienen que hacer muchas veces, suplir una carencia, por ejemplo, en materia de apoyo familiar, personal, lo hacen muchas veces las funcionarias, con las cuales muchas veces existe un contacto bastante cercano por parte de las internas. Entonces, creo que ahí es muy importante esto que pasa a veces un poco colado en general en los estudios, el hecho de destacar la importancia que tiene el poder potenciar a los y las funcionarias. Incluso ustedes plantean un ejemplo de este líder positivo que cambió la dinámica de funcionamiento del patio en atención a justamente un trato equitativo, un trato respetuoso en relación a la población privada de libertad. También me parece interesante la conexión que hacen entre la pérdida de derechos y la desesperanza. Y acá quisiera comentar que hay un trabajo muy interesante, una filósofa canadiense que se llama Kimberly Brownlee, que ella asocia, tiene un artículo que se llama Castigo y emociones preciosas, y que conecta el tema del derecho a la esperanza en los contextos penitenciarios, y particularmente hace referencia a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en relación a las penas de larga duración, el Tribunal Europeo señala que hay una afectación al derecho a la esperanza, en el sentido de la posibilidad de cambiar cuando hay una pena tan extensa. Entonces, esto lo vinculo a lo que ustedes plantean respecto a esta indefensión, a esta desesperanza instalada que sea en los contextos penitenciarios. También me parece muy importante que el hecho de que ustedes aludan a este trabajo o esta falta de mayor coordinación o la posibilidad de poder hacer un trabajo más no fragmentado, sino más unido entre las distintas instituciones, y que en ese trabajo se tomen en cuenta las necesidades y las experiencias de la población privada de libertad. Todo esto, bueno, y muchas otras cosas más me parecen muy destacables, y en cuanto a la sugerencia, quisiera plantear un poco la misma línea de lo que lo hizo la Anita,
tal vez la necesidad de reordenar un poco la forma en que se plantean las preguntas, porque si bien es cierto, el estudio tiene por objetivo hacer recomendaciones en el área de acceso a la justicia, eso es algo muy específico, bien podría hacerse tal vez un preámbulo mayor o un preámbulo que tenga que ver con plantear que este problema de acceso a la justicia se tiene precisamente porque el tamaño del aparato penitenciario también es bastante extenso. O sea, que quiero decir que no porque la cárcel sea más pequeña van a dejar de existir problemas de acceso a la justicia, sino que porque el tamaño del aparato carcelario, tanto en Chile como en otros países, es grande, estos problemas se ven exacerbados. Y esto tiene que ver con la situación de desventaja estructural de los grupos, de las personas que van a la cárcel en definitiva, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero creo que hay que hacer una reflexión sobre el tamaño de la cárcel. Cuando digo tamaño de la cárcel no me estoy refiriendo al tamaño de los inmuebles, sino que me estoy refiriendo al sistema de control en general. Porque obviamente eso va a facilitar o dificultar las soluciones que se apliquen en otros ámbitos. Creo que también es importante poder señalar en esta misma línea que usted hace una referencia a ciertos avances institucionales que han existido, pero uno tiende a pensar que tiene que ver con materias de acceso a la justicia, pero la verdad es que es un poco, y esto lo digo con mucho cariño, es un poco desordenado la forma en que se plantea esta historia institucional, porque por ejemplo hacen referencia al informe del año 2009, y luego ahí pasan el informe del año 2017, pero el año en ese interregno se trabajó, por ejemplo, el plan de medidas para mejorar las condiciones en las cárceles por parte del ministro Felipe Bulnes en su minuto. También se trabajó en el plan de política penitenciaria con enfoque de género, en el cual participaron muchos de los y las expertas, bueno, por de pronto la Ana María, que está acá, la Fundación Paz Ciudadana y una serie de académicas, Ana María Stuben, y todo ese trabajo no está considerado acá en el íter descriptivo, si uno lo quiere. Entonces, ¿qué quiero decir? Si uno va a hacer un análisis de las políticas públicas en materia de acceso a la justicia, hay que señalarlo así específicamente, o bien hacer una referencia a toda la historia institucional que hay en materia de políticas públicas exigiría, por ejemplo, recoger esos elementos. Ustedes específicamente, y lo señalan así, dejan fuera el tema de los infractores de ley jóvenes, pero también se realizó un trabajo en esa materia, así que se podría no estar eventualmente, pero, por ejemplo, no se mencionan la modificación en materia de libertad condicional que se hizo el año 2019, la incorporación de delegados que hubo en esa materia, y también se menciona muy a la pasada el tema del voto de las personas privadas de libertad, la necesidad de eso. Hay un informe muy interesante que hizo el Ministerio de Justicia, que se lo presentó al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para poder avanzar en esa línea. Y por eso creo que me faltó ahí como una mirada, o eché de menos una mirada más comprensiva de las distintas iniciativas que se han efectuado o se han realizado en la materia. Y lo segundo, que es en tono de recomendación también absolutamente, es que cuando ustedes hablan o mencionan el hecho de que existe un desconocimiento de derechos, cosa que es muy real, y un déficit en materia de conocimiento, y cómo sería importante llenar este déficit o proveyendo una oferta jurídica especializada, me parece también que sería importante, por ejemplo, revisar el trabajo de Abner de Shalit y de Jonathan Wolf en su obra que se llama Disadvantage, Desventaja, porque ellos justamente plantean que en el caso de las poblaciones desaventajadas en general, ellos lo que hacen básicamente, y lo explico muy brevemente, hacen un complemento al desarrollo de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, como ustedes saben, plantea que existen 10 capacidades básicas, que no es un número clausus, sino que 10 capacidades básicas que los estados deberían asegurar en niveles de suficiencia para que las personas pudieran vivir una vida digna. Y esto, por cierto, no excluye a la población privada de libertad. Entonces menciona el derecho a la vida, a la integridad física, a las emociones, al juego, a
la capacidad de controlar el ambiente propio, una dimensión política como es el derecho a voto, una dimensión material como el derecho al trabajo. Y lo que hacen Deschalette y Wolf es complementar esta visión y plantea que es importante también focalizar en que los funcionamientos, las capacidades sean funcionamientos sostenibles en el tiempo y seguros, es decir, que exista la posibilidad de que las personas no tengan que sacrificar un funcionamiento, una capacidad en función o por otra. Por ejemplo, que una persona pueda vivir una vida sin tener que infringir la ley porque tiene ciertas capacidades básicas cubiertas. Y también lo que hacen ellos es incorporar como hasta el estado de capacidad como elementos importantes la capacidad de entender la ley y la capacidad de vivir una vida acorde a la ley, que es justamente lo que ustedes plantean, o sea, la posibilidad de comprender y la posibilidad de permanecer cumpliendo, o sea, digamos, viviendo de acuerdo a la ley, o sea, sin infringir la ley penal. Eso es como recomendaciones de lectura que me parecen interesantes, pero en general me parece que es muy valioso el estudio. Yo creo que faltaría un poco reorganizar un poco, creo yo, en esta línea del íter de la historia de políticas públicas, pero en general me parece una muy buena contribución y como señalé en un principio agradezco la posibilidad de haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a darle unos minutos a los académicos, a Pablo y a María Jesús, para que si quieren puedan responder o comentar lo que han expuesto los panelistas. Bien, bueno, gracias a los tres panelistas por sus comentarios. Voy a reaccionar a algunas cosas que fui seleccionando. Primero, respecto de lo que comenta Alejandro, solo a aclarar que nosotros, cuando decimos que no existe o no interesa el acceso a la justicia, estamos mirando el acceso a la justicia desde una mirada más amplia, más comprensiva, y de hecho en el artículo partimos definiendo el acceso a la justicia desde 3 sentidos, donde uno de esos es la justicia, podríamos decir, penitenciaria, pero otro tiene que ver con el acceso a la justicia desde la mirada de la literatura, el acceso a la justicia, de los problemas justiciables, y el tercero es el de la justicia como justicia procedimental también. Desde esa mirada, lo que sí, obviamente, siempre se ha discutido es la justicia penitenciaria, han habido iniciativas, pero de justicia en términos más amplios, creemos que no se ha desarrollado mucho, y en ese sentido lo que proponemos nos parece que es bastante novedoso, porque es incluir una mirada, una literatura propiamente civil a un tema propiamente penal. Y conectando eso con lo que Ana María mencionaba, creo que tiene toda la razón. Nos faltó justificar mejor por qué esta literatura es útil, y no tengo ninguna duda de que es útil, y que es una literatura que se justifica y que se diferencia de la evidencia de la literatura que habla de las condiciones o incluso del desempeño moral de la cárcel, porque lo que hace esta literatura es poner el problema o partir de estos problemas a partir de las realidades y problemas y necesidades de las personas. Por lo tanto, a diferencia de las condiciones estructurales de la cárcel o los clásicos estudios que muestran cómo se comporta la cárcel, acá lo que interesa no es el nivel organizacional de la cárcel, sino, o no solo eso, sino lo que para las personas constituye un problema. Y en ese sentido, yo creo que muchas veces terminamos ocultando, dejando de lado algunos problemas o temas emergentes, porque creemos, o desde afuera uno tiende a decir, bueno, acá los problemas tienen que ver con la habitabilidad, hacinamiento, falta de agua, y de repente surge que los problemas más sentidos, más prevalentes, los que requieren más solución, tienen que ver con otros ámbitos, como el contacto con los seres queridos, o haciendo el paralelo con temas civiles. En el estudio que nosotros hicimos, que uno tiende a creer que los problemas son determinados problemas, y uno de los temas emergentes que salió en ese estudio tenía que ver con los temas medioambientales, tener basurales cerca de la casa, el ruido, etc. Entonces, la literatura o la mirada de los problemas justiciables hace que temas que ni siquiera se nos ocurren puedan emerger. Yo creo que en ese sentido se diferencia de la literatura que muestra todas las dificultades que existen en la cárcel, y lo que hace es poner la necesidad y los problemas desde las personas. Yo creo que eso es una gran diferencia. Además, nos permite de alguna manera estratégicamente sacar a Gendarmería de la discusión.
de alguna manera. En el fondo, esto no se traduce en que Gendarmería tiene que hacer un listado de cosas, sino que acá hay un problema que es mayor, que es estatal, como Alejandro desarrolló muy bien. Esto tiene que ver con otras instituciones del Estado que no han estado. Y en ese sentido nos permite descentrar el problema de los problemas penales, Gendarmería, y este círculo vicioso entre Poder Judicial, Gendarmería y problemas internos administrativos de la cárcel. Y por último, bueno, tú misma lo mencionaste, Anita, creo que la idea de esta literatura, del acceso a la justicia, lo que hace también es mostrar este viaje, ¿no es cierto?, cómo la gente se comporta, y de hecho tiene una parte muy interesante que nosotros desarrollamos poco, creo, pero que creo que vale la pena desarrollar más a futuro, que tiene que ver con la mirada longitudinal del acceso a la justicia. Es decir, no solo la cárcel es un espacio donde las personas se enfrentan de distinta manera, inicialmente con mucha ansiedad, con mucha presión, estrés, después cuando se acerca la salida con una proactividad distinta, se podría decir, y por lo tanto no solo la cárcel tiene distintas etapas, sino que durante ese proceso se van generando cambios identitarios. La literatura es súper clara en decir que ambas cosas hacen que el enfrentamiento, el acercamiento a la idea de justicia cambia mucho. Yo creo que toda esta literatura en ese sentido nos ayuda a entender mejor los problemas de las personas que están privadas de libertad y no invisibilizar o no creer que sus problemas pasan por reducción de condenas, por cuestiones penales propiamente tal. De hecho, en la entrevista salía muy poco. Entonces, tomo de todas maneras el comentario de que esto que estoy diciendo tiene que estar dicho en el artículo, y creo que nos faltó. Y por último, bueno, estoy muy de acuerdo que creo que es importante contextualizar que el tamaño del sistema de privación de libertad que tenemos, y que muchos de los problemas surgen de ahí, creo que eso es muy cierto. Y respecto a la historia, como de la política pública, yo quizás Patricia tiene una posición aventajada para saber qué se hizo y qué no. El problema es que todo eso no existe. Seguro que está en algún computador del ministerio, pero muchas de esas cosas es prácticamente imposible rastrearlas. Y yo sé que, bueno, obviamente hay modificaciones legales de las cuales nos podemos hacer cargo, como a la libertad condicional, la función del delegado, una serie de cosas que podemos incluir, pero más a nivel de política pública creemos que esas cosas, como la mirada más global del sistema penitenciario, hay muchas cosas que me consta que se han hecho, pero que son difícilmente accesibles, y creo que básicamente nosotros terminamos por rescatar eso, que por hacer un ejercicio así como de ir a explorar por todos lados dónde está, porque yo sé que, por ejemplo, Ana María participó de muchas cosas y se la hubiera podido pedir, pero también creo que era importante decir, esto no está en las fuentes como oficiales, y eso me parece que es parte del problema. Son iniciativas que no llegaron a puerto, que son preproyectos en muchos casos. Estoy hablando sobre todo de las iniciativas de principios de los 90, yo sé que más adelante sí hay disponibilidad. Así que eso respecto, tomo todos los otros comentarios, me parecen muy bien, voy a revisar la literatura que nos han comentado, así que muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. En honor al tiempo, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Hay varios comentarios bien interesantes en el chat también, por si les interesa tomarlos. Pero bueno, como una pregunta muy resumida, aparece en el chat la pregunta respecto a cuál debería ser el rol de Gendarmería en este proceso. Y también hay hartos comentarios respecto al rol de fundaciones que administran programas de reinserción. Si pudieran comentar cómo se insertan esos dos actores dentro de la propuesta. Sí, yo puedo comentar un poco respecto a esa pregunta, agradeciendo antes los comentarios de las tres personas que participaron, son súper útiles y me sumo a todo lo señalado por Pablo. Respecto a Gendarmería, yo creo que es problemático en el sentido que todos los presentes más o menos conocemos, en que hay un déficit estructural de formación, de número de funcionarios, es decir, de la cantidad de turnos que cumplen, de
de cuántos están disponibles en la cotidianidad de los recintos penitenciarios para hacerse cargo de todas estas cosas que nosotros señalamos que no hay hoy día un sistema que lo haga. Entonces, como muy bien señala Patricia, efectivamente cumplen un rol fundamental y probablemente sean quienes mejores saben y pueden describir las necesidades invisibilizadas, tanto de acceso a la justicia como de otras materias, y no tienen un sistema formal, regulado, para poder hacerse cargo o siquiera representarlo a las autoridades o organismos externos de fiscalización, organismos de derechos humanos, etc. Entonces, esto aparece, bueno, en la entrevista, y lo que nosotros tratamos de relevar o de proponer es cómo formalizar esta información que existe, digamos, que está dando vuelta, y como conocimiento súper situado, que además es distinto en el norte que en el sur, es distinto en los centros de mujeres, en que además hay secciones materno-infantiles que en las cárceles del norte, en que hay mayoría inmigrante y cosas así, cómo poder generar un sistema que releve eso y que haga más eficiente un poco las formas de responder de este sistema tan grande como se señalaba también. Y respecto a las organizaciones no gubernamentales, nosotros entrevistamos a varias, no que ejecutan programas al interior de centros, sino más bien organizaciones dedicadas como a la defensa y promoción de derechos humanos, y cuyo diagnóstico es bien cercano, o lo que señalan es bien parecido a lo que señalan las mismas personas privadas de libertad, es decir, un sistema altamente jerárquico, con muy pocas posibilidades, si no es ni una, de presentar necesidades, que no existe un sistema de acceso a la justicia en ningún sentido, digamos, ni para acceder a tribunales, o sea, existe, pero presenta muchos obstáculos, ni para presentar peticiones más cotidianas por escrito, digamos. El nivel de informalidad del sistema hace que deban recurrir a estas organizaciones al exterior, digamos, a través de teléfonos o de visitas, y no sean resueltas o canalizadas a través de los espacios formales. Muchas gracias, María Jesús. Estamos en el tiempo muy puntuales, así que les quiero agradecer a los académicos por su presentación, a los panelistas, a Alejandro, a Ana María y a Patricia por sus comentarios, por haber participado en este evento, y también a todos y a todas en el público por conectarse. Les recuerdo que este video, junto con la presentación, va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo que salga de este proyecto va a ser publicado en el libro Propuestas para Chile, que se va a lanzar en marzo de 2022 y también va a estar disponible en la misma página web. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego.